Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos para hablar de la educación, el efecto que ha tenido la pandemia en la educación, particularmente en los colegios. Vamos a una pausa y regresamos con el tema. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantamos vamos a hablar de la educación. Como ustedes bien saben, la pandemia ha afectado drásticamente y de forma muy dispareja a distintos grupos educativos, universitarios, educación técnica, colegiales, y en general ha pasado ya una buena cantidad de tiempo, un año aproximadamente, desde que se inició esta situación y aún hoy no hay un futuro claro o unas perspectivas claras de cómo se va a llevar este segundo año, 2021, para la educación que tiene que ser necesariamente hasta que haya suficientes personas vacunadas de forma remota. Para hablar de este tema particularmente, se encuentra con nosotros el presidente de OLC Perú y ex rector de la UPC, el doctor Gonzalo Galdós. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tan gentil invitación. Bueno, ya tenemos un buen tiempo, ¿cierto? Todo un año escolar, a diferencia de a veces que se trata de entender un poco de forma partida cómo ha sido la pandemia, cómo ha afectado y cómo sigue afectando a lo que se viene para las personas que necesitan educarse. Algo que realmente sorprende como opinión pública es la idea que el Ministerio de Educación está tratando de transmitir o instalar en el imaginario de las personas de que la educación pública escolar ha tenido un éxito razonable a través de Aprendo en Casa durante este año de pandemia que ya hemos tenido, y sabemos los que conocemos el sector que eso no ha sido así. Ha habido problemas de conexión, de conectividad, de ancho de banda, de electricidad en muchos de los lugares remotos del país, un problema de deserción muy alto y hay una necesidad de volver a las aulas. Entonces, este problema, que es un problema de fondo porque atañe a 6,5 millones de estudiantes de educación escolar o educación básica, en lugar de enfrentarse de una forma directa, esto se está tratando de crear cierta distracción alrededor de los colegios privados, en torno a las pensiones, en torno a los pagos justos, en términos de las sanciones, reglamentos que van y vienen. Y eso me preocupa mucho como educador, como estudioso de la problemática educativa en el país, y eso es lo que me gustaría alertar también en esta conversación. Ok, ¿cuáles son, digamos, cuáles son las problemáticas que se están resaltando, que no son tan, digamos, drásticas o que no impactan a tantas personas? ¿Y dónde está el meollo del asunto, ¿no? La deserción, por ejemplo, ¿cuántas personas han tenido una deserción escolar y planean regresar este año? ¿Qué es lo que se planea hacer? Sí, aquí hay dos grandes corrientes, ¿no? Hay una corriente, por un lado, la opinión de los padres y la opinión de los educadores, profesores, promotores, que dicen la vuelta a las clases presenciales depende mucho de la seguridad de los protocolos y de privilegiar la vida y la salud de los niños, de los maestros y de sus familias. Entonces, podemos hacerlo en lugares donde el contagio haya sido prácticamente mínimo, en algunas zonas del país que son muy pocas y remotas, y donde se puede volver, pero siempre y cuando se goce de la confianza de los padres para enviar a sus hijos a los colegios. Lo que no se puede promover es un retorno de todo el sistema escolar público a clases solamente porque hay un problema académico, y esto es lo que quiero precisar. Okay. El problema es que el Estado, carente de los recursos necesarios, sobre todo carente de la capacidad de gestión que se requiere, no logró transformar educación presencial en educación no presencial con la eficiencia que lo hicieron los privados. Entonces necesita que los alumnos vuelvan a las clases lo más pronto posible para que no sigan perdiendo ya una mayor cantidad de contenidos, una mayor cantidad de transmisión de conocimientos y de experiencias que ya se van acumulando un año y que no por una razón inexistente se ha prolongado el año académico 2020 al 2021 con la idea de que se van a recuperar clases. Y esto sabemos que va a ser muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a empezar el año 2021 también con clases no presenciales. Ese es el meollo del asunto, Sebastián. Y es lamentable que no haya un solo medio de comunicación en el país que no fije la pauta para que todos los peruanos
enfrentemos esta situación como corresponde, porque si no hay educación básica de calidad, no hay futuro para el país, ¿no? Entonces, esto es un tema de 6,5 millones de escolares en el país. Ahora, ¿qué es lo que correspondería en este caso? Estamos hablando de 6 millones de personas, ¿cierto? 6 millones de escolares que si no aprenden lo que debieron aprender en un año, además tomando en cuenta que, digamos, nuestro sistema, por lo menos según los resultados de la prueba PISA, no es que estén en el tope, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera se acumula? Porque la educación suele ser un efecto acumulativo, ¿cierto? No es que puedo saltarme y aprendo esto y luego lo recupero después. Si no aprendo a sumar, complicado que aprenda a multiplicar. Sí, bueno, veamos desde lo básico, ¿no? Hay un problema severo de gestión que ya, a pesar de múltiples y ficticios reclamos de haber progresado en las pruebas PISA y en las pruebas ESE, las pruebas censales, al final los resultados claramente indican que hay una brecha enorme con los colegios privados y ha habido incluso retrocesos en la educación escolar pública. Y esto se debe a múltiples factores, pero fundamentalmente hay un problema de infraestructura, hay un problema de idoneidad de profesores, hay un tema también de atención y seguimiento de los chicos. Y esto se ha agravado con la pandemia y por el problema de conectividad. Lo que pasa es que estamos frente a una situación similar a la situación de las vacunas, en las cuales hay un problema logístico, hay un problema de adquisición, hay un problema de capacidad de gestionar esa adquisición, capacidad logística para hacer la vacunación. Y entonces el Estado no quiere pedir ayuda, a pesar que desesperadamente la necesita, porque al pedir esa ayuda estaría reconociendo su incapacidad y su incompetencia para lidiar con el problema. Y por eso no quieren hacerlo, solamente por razones políticas o solamente por razones ideológicas, donde hay una satanización de los privados. Pero estamos frente a una situación en la que ellos requieren apoyo del sector privado, requieren apoyo de los privados para mejorar la conectividad. Porque hoy en día hay lugares en que no te sirve nada tener una laptop si no tienes electricidad en el pueblo donde vives o si no tienes conexión a internet. No te sirve de nada tener la laptop. Entonces hay un problema de infraestructura básica, de conectividad. Entonces de nada te sirve tener una muy buena plataforma. Entonces eso requiere apoyo del sector privado y una de las formas de poder hacerlo es que los colegios privados que tienen ya capacidad pueden empezar a brindarla también para los colegios públicos. Pero claro, esto ya empieza a chocar con problemas ideológicos donde no se quiere que los privados crezcan, ¿no? Y se desarrollen. Ahora, eso es lo que está pasando. Y bueno, digamos, entre todos, siendo justos, la infraestructura no se puede desarrollar muchas veces de un año para otro, ¿no? O sea, recién ha pasado un año y al final se trata de problemas que venimos cargando, que debieron haberse solucionado, que no existen hasta ahora, que probablemente no se solucionen este año tampoco, y que de alguna manera se tienen que dar soluciones que sean flexibles, que sean dinámicas y que que solventen de alguna forma esta falta bueno, como usted lo ha dicho, infraestructura. ¿Hay algún mecanismo para saltarnos? O sea, ¿cómo a alguien que no tiene luz en donde vive o conexión a internet, cómo a esa persona le puede llegar educación, ¿no? O sea, que yo sepa, por ejemplo, la educación a distancia existe hace 200 años, antes del internet. Entonces, me imagino hay maneras de hacer llegar la educación. Sí, no hay duda, porque, digamos, el enfoque, hablando desde el punto de vista técnico y pedagógico, no se requiere que la educación sea sincrónica, o sea, no se requiere que estén el profesor y los alumnos interactuando en forma simultánea como tú y yo lo estamos haciendo a través hoy en día de esta plataforma digital. Se requiere que el profesor le haga llegar contenidos, tareas, proyectos, problemas a los alumnos y los alumnos tengan capacidad de comunicarse, incluso verbalmente, claro, con chicos de la zona, digamos, claro, de la zona, del vecindario. O pueden incluso tener algún tipo de periodos presenciales muy cortos, o pueden hasta interactuar con los teléfonos sencillos que no requieren más que intercambio de texto. ¿Ya? Entonces, pero alguien tiene que estar trabajando en la solución y el diseño de estas plataformas que no son sincrónicas, sino son asincrónicas. Claro. Entonces, a veces queremos una solución
digamos, de alta tecnología, muy integral, muy completa, muy amigable, cuando en el fondo ni siquiera hemos transitado en las cosas básicas. Entonces, claro, ahí hay una necesidad, incluso el uso de la televisión y del radio está muy bien, pero en la medida que seamos capaces de saber cuánto se conectan, por ejemplo, ¿no? Cuántos alumnos se conectan Aprendo en Casa. Ajá. Y no sea solamente un programa que irradias, donde es un programa ciego, donde el profesor o la profesora no sabe lo que está pasando al otro lado de la señal de televisión. Y ahí creo que viene el siguiente punto. Vamos a hacer una pausa en estos momentos y luego vamos a regresar. Y es que en estas situaciones tan particulares, y en realidad en cualquier situación ideal, los padres deben formar parte de esta ecuación de la educación. Valga la rima. Vamos a una pausa y volvemos con más de eso.